pues generar un estímulo en la acción vital, ¿no? Bueno, en la fuerza vital. Provocar un estímulo en la fuerza vital. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más Pues, deseamos que pase cuando damos un medicamento? pues eso, reorientar la fuerza vital a su estado normal. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir los demás? Porque ¿cómo voy a reorientar la fuerza vital? Bueno, había algo que había leído que era el principio de acción y reacción de Arnold Schulz, que decía que estímulos muy fuertes destruyen, estímulos fuertes detienen, y estímulos medios inhiben o en ocasiones aumentan, y pues estímulos pequeños estimulan o activan. Entonces, con un estímulo pequeño podemos estimular a que la fuerza vital genere otra vez un equilibrio de la salud del paciente. ¿Ok? Eso tiene que ver un poco más con dosis mínima. Eso que nos estás platicando. Tiene que ver con dosis mínima, que es algo que también vamos a platicar ahorita. Ah, los compañeros nos mencionaron algo muy importante. Cuando nosotros damos un medicamento homeopático, lo que pretendemos es dar, lo veíamos la vez pasada y me lo acaban de leer ahorita nuevamente en el parágrafo número 26. Dice que pretendemos curar una enfermedad con un medicamento que cubre o que cumpla con los mismos síntomas que el paciente tiene. Dice que puede ser de un origen diferente, pero con un efecto similar o con una sintomatología similar. Ajá. Y nos describían sus compañeros que nosotros con el medicamento homeopático lo que estamos haciendo es producir una enfermedad artificial, le nombramos así, una enfermedad ligeramente mayor a la que el paciente tiene. Cuando nosotros utilizamos potencias centesimales es mucho más evidente ajá, que cuando utilizamos otro tipo de potencia, como la, voy a compartir mi pantalla, pero cuando nosotros damos un medicamento homeopático, lo que nosotros pretendemos es producir una enfermedad artificial, porque no es una enfermedad real, ajá, lo que producimos en los pacientes, sino es artificial y que va a ceder en cuanto nosotros dejemos de dar el medicamento. Entonces, cuando damos el medicamento, producimos esta enfermedad artificial y producimos una agravación ligeramente mayor a la que el paciente tiene. Una agravación medicamentosa ligeramente mayor a la que el paciente tiene. Eso tiene que ver con la acción primaria del medicamento homeopático. Ajá. Estamos dando, por eso decimos que estamos dando un estímulo al organismo de nuestro paciente. Depende de qué tan fuerte sea ese estímulo, la reacción secundaria. Pero desde aquí tenemos que decir que lo que vamos a dar al paciente tiene que ser algo muy suave. Ajá. Para que así, después de producir esta ligera agravación, que en teoría, y nos lo mencionaban sus compañeros, tiene que ser imperceptible. Entre más exacta sea la potencia y el medicamento que tú le des al paciente, menos imperceptible será esta agravación. Si esta agravación es muy perceptible, o sea, es muy notoria, quiere decir o que la fuerza vital del paciente estaba baja y se te pasó un poquito la mano con la potencia, o que se te pasó un poco la mano con la potencia, ¿vale? Entonces producimos una grabación con el medicamento homeopático
ligeramente mayor a la que el paciente tiene, y lo que va a hacer el paciente como reacción secundaria es una respuesta de la fuerza vital. Una respuesta a responder a este estímulo que nosotros estamos dando. Por eso me decían sus compañeros, nosotros al final lo que buscamos es que la fuerza vital tenga una respuesta, ¿no? Que la fuerza vital regrese al equilibrio, pero para lograrlo dependerá mucho del tipo de medicamento que le demos. Ajá. Este es como el orden normal que debe de seguir una reacción a los medicamentos homeopáticos. ¿Vale? Eso es lo que regularmente debemos de observar. Pero ¿qué pasa si nosotros a lo mejor te aventuras a dar un medicamento muy fuerte o profundo o una potencia muy alta? Lo que podemos ocasionar es que la agravación por este medicamento sea mayor a la fuerza vital. Y entonces es como si le dieras un trancazo a la fuerza vital y la fuerza vital quedara media atontada, es como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y va a tardar un poco en recuperarse de ese estímulo. Ajá. Pero conforme se recupere, tendrá la mejoría. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que ese estímulo que nosotros demos a nuestro paciente por medio del medicamento homeopático sea suave. Suave para que no eh, perturbemos de más la fuerza vital. Ajá. Supongamos un paciente cansado, débil, un paciente que a lo mejor no ha comido, un paciente que necesita asistencia por otra persona, por algún familiar. Ese paciente, evidentemente, su fuerza vital es mucho más baja. A ese paciente no le puedes dar un estímulo tan fuerte porque harías que se agote más. Y entonces el paciente tardaría en recuperarse un poco más del estímulo que tú le diste. Ajá. Y hasta que se recupere su fuerza vital de ese estímulo, entonces vendría la curación. Por eso, en cuanto a las potencias, eh, algo que nos recomiendan es, bueno, tienes que conocer todo del paciente. Tú tienes que ver cómo está su susceptibilidad, qué tipo de enfermedad es, este, hacia dónde quieres dirigir tu tratamiento, qué tipo de síntomas son los que quieres tratar con el medicamento que le vas a dar, con la potencia que le vas a dar, para que no perturbe la fuerza vital. Ajá. Pero ese es el orden que regularmente seguiría. Por eso pongo aquí esta imagen que es, al inicio les ponía la acción primaria, que es la grabación medicamentosa, y cuando esta acción primaria es mucho mayor a la acción secundaria que deberíamos esperar, pues regularmente lo que vas a observar es la agravación, ¿no? Es cuando el paciente te dice, yo tenía tos y ahorita tengo más tos de la que tenía, ¿no? O yo tenía diarrea y ahorita tengo más diarrea de la que tenía. Con las potencias institucionales es muy común ver que sí hay una ligera agravación, pero cuando la agravación dura minutos, a lo mejor un par de horas, creo que la mayoría de los pacientes lo puede tolerar y puede decir, ok, no hay problema, hasta ellos mismos te dicen, ya sé que primero me voy a sentir un poco más mal y después ya me voy a sentir bien. Hasta los pacientes como que se preparan psicológicamente, ¿no? Pero cuando la agravación dura no horas, sino días o semanas, que ya se me hace demasiado, entonces ahí es cuando el paciente dice, algo no anda bien aquí.
¿no? Como que este tratamiento no me cayó tan bien. Cuando la grabación dura varios días, porque el estímulo fue muy fuerte, o porque además de que es muy fuerte, el paciente sigue tomando el medicamento, ¿no? Cuando ya hay una grabación, regularmente nosotros tenemos que espaciar un poco más el medicamento, ¿no? Y dejar que la fuerza vital actúe, porque es, al final ella es la que va a dar o la que va a ocasionar que haya una curación. ¿Alguna duda de esto? Ok. Bueno, si no hay duda de esto, les vamos a pedir a sus compañeras Naomi y Zaira que nos presenten su exposición. Sí, doctora. Listo. Bueno, buenos días, profesora y compañeros. Nosotros, bueno, sí, nosotras, mi compañera de los Santos Canales, Zaira Nayeli, y pues su servidora, le vamos a hablar acerca de la dosis plus. Bueno, primero, ¿qué es la dosis plus? Pues en grandes rasgos esta consiste en diluir un medicamento en cucharadas de agua. Ok, primero pues esto pues viene escrito en el parágrafo 248, específicamente en la sexta edición que salió, pues les puse como un screen, por decirlo así, de la parte donde dice aquí de la dosis plus, pero pues en resumidas cuentas aquí explica la manera de administrar el remedio en la escala, ya sea por, bueno, una solución medicinal antes de cada toma mediante 8, 10 o 12 sucesiones al frasco. Esto recomienda dar la misma cantidad del remedio o aumentarlo en cada toma. Esto es lo que describe el parágrafo 248. Ahora, la dosis plus, esto se puede dar ya sea en una enfermedad aguda o crónica, pero esto va a depender de cuántas veces lo vamos a tomar. Esto quiere decir que en esta escala, que es la dosis plus, puede ser administrada en las enfermedades crónicas en forma diaria durante varios meses, pero en las agudas va a ser administrada durante cada hora o menos según la necesidad y bueno, vaya también dependiendo lo que recomiende el doctor. Bueno, aquí va a ser como es la preparación. Sí. Bueno, aquí en la preparación en Plus es más activa, más rápida que las otras formas de administración. Aquí se dan 10 cucharadas grandes con agua, se agita verticalmente de 5 a 10 veces y aquí su forma de administración se bebe la preparación a sorbos, dejando actuar sobre la cavidad bucal y sublingual, esto sin tragar, y así estimular el organismo con menos cantidad de medicamento, pero más a menudo. Siguiente.
El método Plus, aquí se diluye en 3 gránulos o glóbulos en 3 cuartos de botella de 33 cucharadas de agua. Como ya lo había mencionado, se agitan 10 veces antes de cada toma y tomar una cucharada con la frecuencia necesaria, esto de acuerdo a la que el médico le señale. Si es un cuadro muy agudo, cada 30 a 60 minutos. Si es algo más leve, de 1 a 6 veces al día. Esto pues disminuyendo la frecuencia de las tomas, pues para ver su mejora. Siguiente. Bueno, aquí vemos que hay varias presentaciones de estas dosis en glóbulos, en gotas, en comprimidos, supositorios y óvulos vaginales, soluciones oftálmicas y oculares. Siguiente. Ampollas bebibles, ampollas inyectables, cremas y pomadas. Y esto, doctora. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de utilizar la dosis Plus? Porque seguramente han visto algunos médicos que la usan, ¿no? Pues ya, bueno, supuestamente es más activa, ¿no? En la forma de su administración que las otras, como los comprimidos, estos glóbulos. ¿A qué te refieres como más activo? Bueno, porque se hace una mezcla con agua y como mi compañera comentó en el parágrafo 248, Hahnemann había mencionado ay, bueno, al diluirlo con agua, hacía más activo la sustancia, digamos, la sustancia activa, ajá, de acuerdo al medicamento. Bueno, y aparte, doctora, también, bueno, por lo que leí en la sexta edición, aquí pues lo que más insiste Hahnemann es de que la importancia en sí de la dosis plus era más que nada cortar los tiempos de tratamiento y así, bueno, poder tener curaciones pues más rápidas, sobre todo en enfermedades crónicas. Ok. Sí. ¿Los demás tienen dudas de esto? Ok. ¿Y ustedes qué piensan, Naomi y Zaira? ¿Es solamente para potencias altas? Pues por lo que leí es de que se asemeja a la potencia LM o 50.000. No. ¿Cómo es la LM? Perdón, doctora. Sí, también Eh, decimal. sí, muchas gracias. A esa es a la que bueno, esa es la dosis que se asemeja, porque de hecho creo que después del parágrafo 248 es donde entra uno como de 2 a 3, que es donde como que ahí se van. O sea, algo leí que las dosis en la que se acerca es en la LM. Ok. Bueno, para hablar de dosis plus, necesito primero hablarles. Aquí me voy a adelantar en un tema y voy a meter, este, voy a hablar de dosis mínima y, les había dicho o le había escrito a Roberto que podían presentar su tema para la siguiente semana, pero ya ayer revisando nuevamente vi que no, que necesito hablar de ese tema ahorita, entonces probablemente les tenga que asignar algún otro tema para exposición, ¿vale? Que todavía no tengo en este momento, necesito Ok, doctora. revisarlo. Ajá. Y, y para hablar de dosis plus,
necesito hablar o remontarme un poco hacia algunas ediciones del Organón, ¿vale? Como para que podamos ubicarnos en qué momento dijo Hahnemann cada cosa, ¿vale? Espero que eso ayude a que se entienda mejor como los conceptos. Regularmente en las primeras ediciones del Organón no variaba tanto la información que ponía Hahnemann en cuanto a principios, pero sí variaba un poco la información en cuanto a las potencias, porque conforme fue experimentando, fue incrementando sus potencias. Y se dice que fue hasta casi la tercera edición, tercera y cuarta, en donde él llegó a las potencias centesimales. Ajá. O sea, no fue a la primera, estuvo experimentando durante muchos años. Y algo que repite mucho en todas las ediciones es que su método para Hahnemann era administrar el medicamento homeopático a sus pacientes o a su familia o a sus colegas, administrar el medicamento homeopático, esperar y observar. Eso era lo que él hacía y eso es lo que nos recomienda que nosotros hagamos. Tú ya decidiste qué le vas a dar al paciente, le das el medicamento, espera y observa. Por eso cuando les digo, cuando el paciente no se toma el medicamento, cuando el paciente huye del país y no lo vuelves a ver nunca más, cuando pierdes contacto con el paciente y no sabes qué pasó con él, pues el paciente no cuenta, porque no pudiste observar la reacción que tuvo el medicamento con relación a su enfermedad. Uh-huh. Pero entonces lo repite en todas sus ediciones. Por eso nosotros vamos a partir de la cuarta edición. Dice que da el medicamento, espera y observa a ver qué fue lo que pasó. Y entonces en esta cuarta edición, Hahnemann hablaba de 3 pilares en la posología. Decía que tenía que ser un medicamento único, que tenía que ser una dosis mínima y que la repetición también tenía que ser mínima. ¿Vale? Hablaba de estos 3 conceptos y se fue modificando un poco conforme pasó a las siguientes ediciones, ¿vale? Y ahorita vamos a mencionar esas diferencias. Entonces, habla acerca de un medicamento único, porque los medicamentos homeopáticos fueron experimentados en pacientes sanos, fueron experimentados uno por uno, sustancia por sustancia. No se hizo una mezcla y vamos a ver qué es lo que pasa. No, en realidad se hizo un solo medicamento y así fue como se experimentó en los pacientes y se obtuvo la patogenicidad de ese medicamento. Entonces sabemos exactamente qué pasa cuando le das un medicamento a un paciente. No ha habido estudios exactos de experimentación pura, porque bueno, ya no sería experimentación pura, sería más bien un polifármaco, pero no hay estudios en donde te digan qué produce el medicamento en pacientes sanos. Regularmente ya cuando se utilizan los polifármacos se utilizan en pacientes enfermos, entonces ya no sería una experimentación pura. Para que sea experimentación pura tiene que ser una sola sustancia, tienen que ser pacientes sanos o aparentemente sanos, para obtener la información veraz de lo que produce ese medicamento. Entonces Hahnemann decía, bueno, un solo medicamento, porque así lo experimentó él con los pacientes. Y bueno, y si nosotros queremos hacer un medicamento combinado, por así decirlo, tendríamos que experimentar ese medicamento con pacientes sanos. ¿Vale? Si ya lo haces con pacientes enfermos, entonces ya no es una experimentación, no es una patogenia, ahí estás haciendo otra cosa. ¿Vale? Entonces, por eso él nos daba un solo medicamento. Luego tenemos que ahorita voy a hablar de dosis mínima, y para abordar lo de la dosis mínima,
tengo que hablar acerca de lo que es una dosis, lo que es la dosis mínima curativa, como lo vamos en homeopatía, ¿sabe? Porque en alopatía puede variar un poco este tipo de conceptos. Y entonces, hablando de dosis, una dosis es la acción de dar una cantidad de medicina que se toma en una sola vez, ¿no? Por ejemplo, tienes que tomar paracetamol cada 8 horas. Y dices, ok, una dosis es una tableta de paracetamol en una sola toma, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿de cuánto es esta tableta? Porque hay de 500, hay de 650, hay de 1 gramo. ¿Cuál es la dosis, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que me voy a tomar en una sola vez? Esa es la dosis, ¿no? En homeopatía, esa es la dosis. Cuando hablamos de homeopatía, a lo mejor puedes decir el medicamento, en qué potencia y en qué presentación también, ¿no? Y cuántos glóbulos tienen que ser, y si es en seco o es preparado en agua. O sea, todo eso tiene que ver con la dosis, una sola toma. Y después nos hablan acerca de la dosis mínima curativa. Dice que es la mínima dosis que al administrar produce curación, mejora o produce una paliación, ¿no? Por ejemplo, tienes un dolor de cabeza y alguien te recomienda, tómate belladona a la sexta centesimal y te la tomas. Y a lo mejor con 2 tomas dices, ya se me quitó el dolor de cabeza. Ok, esa fue la dosis mínima curativa. Necesitaste como 2 tomas, por lo menos, para sentirte mejor. O habrá quien necesite 3 o 4 o 5, o habrá quien necesite solamente 1. Pero esa es la mínima. Ajá. La mínima dosis para que el paciente se sienta mejor. Ahora, dice que puede ser que tengas una mejoría o que haya una paliación de tu malestar. Ajá. Cualquier dolor que presentes y cuántas tomas tuviste que realizar para que el dolor te quitara. A veces con el medicamento homeopático no es con una sola toma, a veces tiene que ver con algunas tomas consecutivas. Pero ¿cuánto fue lo mínimo para que tú te sintieras mejor? Lo ideal sería curarlo, literalmente. Pero en ocasiones hay padecimientos, pensamos en un paciente que tiene una osteoartritis, a lo mejor no lo vas a curar, a lo mejor solamente le vas a dar, le vas a paliar, ¿no? Le vas a dar un poco de mejoría a su malestar. ¿No? Pero bueno, esa es la dosis mínima curativa. Después nos hablan acerca de la dosis máxima. Dice que es la que se puede administrar sin producir trastornos indeseables tóxicos, ¿no? Por ejemplo, no debes de pasarte de determinada cantidad de paracetamol, porque si no, podrías producir un daño hepático. ¿Sí? En el caso de los medicamentos homopáticos, cuando utilizas algunos medicamentos como tintura o en potencias muy bajas, en donde todavía hay mucha materia o mucho efecto tóxico y puedes producir efectos tóxicos en el paciente, ¿no? Esa es como la dosis máxima. Pues, podrías observarlo también cuando se utiliza alguna potencia muy alta. Si es una sola toma, regularmente no observarás grandes agravaciones. Si das varias tomas consecutivas, por ejemplo, que digas, pues 200 centesimal cada 8 horas. Seguramente después de algunas tomas, el paciente experimentará el medicamento o presentará una respuesta, a lo mejor no necesariamente tóxica, pero sí una respuesta por el medicamento. Uh-huh. Aquí es mucho más evidente cuando utilizas potencias muy bajas o las tinturas, que fue lo que hizo Hahnemann al principio, ¿no? Que se intoxicó con la china officinalis. La utilizó sin diluir y entonces desarrolló efectos tóxicos.
¿no? Y otra es la dosis tóxica. Es aquella que produce efectos no deseables terapéuticamente y fatales como respuesta orgánica. Por ejemplo, cuando un paciente ha tomado mucho paracetamol, ¿no? Y como un efecto secundario tiene sangrado del tubo digestivo alto, ¿no? O sea, eh, puede ser por un tiempo prolongado o puede ser por, a lo mejor no comía el paciente, ¿no? Hay como muchos factores. Y estos efectos indeseables terapéuticos también los podríamos observar con los medicamentos homeopáticos, ¿no? Si tú le das a lo mejor muy seguido un medicamento y entonces vemos una acción primaria del medicamento eh, muy evidente, muy duradera, ahí estás produciendo un efecto indeseable, ¿no? Regularmente cuando los pacientes identifican que tienen ese tipo de efectos, casi siempre suspenden el medicamento como en automático. Entonces eso permite que no haya una agravación prolongada. Pero alguien que no se da cuenta, pues sí podría seguirlo tomando, ¿no? Y decir, bueno, pues me dijo el doctor que cada 4 horas o que cada hora. Pues a veces cuando se da el medicamento muy seguido o también el tipo de potencia, podemos producir un efecto indeseable, ¿vale? O en pacientes que están muy cansados, muy débiles, que tienen una fuerza vital baja y que les das potencias muy altas o estímulos muy frecuentes, también podría producir un efecto indeseable. Y entonces llegamos a lo que es la dosis mínima. Y para eso le voy a pedir a Paola que me ayude a leer esta diapositiva. Aquí. En el parágrafo número 246, en la sexta edición, se habla acerca de este concepto de dosis mínima, que es uno de los principios de la homeopatía. Y es un concepto, pero que puede variar un poco la dosis mínima entre una persona y otra, ¿vale? Como concepto, la dosis mínima es aquella cantidad de medicina que, aunque en pequeña cantidad, produce la mínima excitación posible de la fuerza vital y aún así es suficiente para efectuar los cambios necesarios, ¿vale? Cuando tú das el medicamento, y puede ser que des una toma o 2 tomas, es una mínima cantidad necesaria. Ajá, o sea, no es caprichosa como de, le voy a dar una potencia alta, no, sino la mínima cantidad que necesita el paciente para que haya una respuesta en su cuerpo. Ajá. Lo vamos a observar que hay pacientes que cuando toman el medicamento, a lo mejor no tienen, no sienten que alguno de sus síntomas agrave, pero a lo mejor le dan más ganas de estar yendo al baño, a orinar, o a lo mejor le da más hambre, o a lo mejor le da mucho sueño. Ajá. Eso a veces yo lo he visto en algunos pacientes cuando toman por primera vez el medicamento homeopático. Que dice, ah, me lo tomé y me dio muchísimo sueño. Bueno, fue una reacción hacia el estímulo que producimos con el medicamento homeopático. Ajá, pero es una mínima cantidad. Cuando hablamos de mínima cantidad, podría variar mucho. Por ejemplo, la mínima cantidad que necesita Naomi para responder a una enfermedad y a la mínima cantidad que necesite, este, no sé, Hugo, ¿no? Puede variar un poco. Puede ser que uno necesite
mayores estímulos y puede ser que otros necesiten menos estímulos. Puede ser que uno con la segunda toma responda y puede ser que otro con la quinta o con la sexta toma responda. Puede variar. Lo importante aquí es que por eso estás dando el medicamento, esperando y observando. Pareciera que no estás haciendo nada cuando esperas, pero es cuando más estás haciendo, ¿no? Estás esperando a observar qué es lo que está pasando con tu paciente. Y a veces es la parte más difícil. En los médicos somos muy inquietos, entonces como que, ya vamos a cambiar el medicamento, mejor vamos a darle una potencia más alta, mejor se lo voy a dar en dosis cruz. Estamos así como aventándote, no me espérate, aviéntate, no. O sea, es como muy común, más cuando estás empezando. Pero aquí lo que tiene que quedar muy claro es la dosis mínima, lo que pretende es producir un estímulo en el paciente para que la fuerza vital pueda curar o pueda llegar al proceso de curación. ¿Sabes? Y hay algunas leyes que tratan de explicar este concepto de dosis mínima. Se las voy a mencionar. Está esta ley que es del doctor, bueno, está en alemán, son apellidos alemanes. Esto es un médico y el otro es un farmacólogo. Ernst Schulz, no sé si se pronuncia así, pero por eso le pongo en negritas. Ellos hicieron esta ley y tiene que ver qué es lo que nos estaba mencionando Iván. Nos dice que los estímulos débiles aumentan la actividad fisiológica y los estímulos fuertes inhiben o suspenden la actividad. Y por eso pongo esta imagen de los perros, ¿no? Los estímulos débiles. Tú vas por la calle, un perro te ladra y brincas, ¿no? Así como que, oh, ¿qué pasó? Y te preparas para correr, ¿no? Así como que tanteas, corres, o no, o ni siquiera te detienes a pensarlo, solamente sales disparado y corres. Entonces, un pequeño estímulo que ladrara, ni siquiera tuvo que dar pasos el perro, con que ladrara fue suficiente para que yo respondiera. Pero eso pasa con pequeños estímulos. Pero ¿qué pasa si en la calle te topas con una jauría, ¿no? Más de 2 perros, yo creo que ya es una banda de perros, ¿no? Pero te topas con muchos perros y todos te ladran a la vez. En muchas de las ocasiones lo que va a provocar es que te paralices. Así como no te muevas, no te muevas, no te muevas, porque si corres te van a alcanzar. Y hay pacientes que pierden el conocimiento en esos momentos, ¿no? O sea, es tan fuerte el temor que siente que dice, aquí no, aquí voy a quedar. Entonces, pequeños estímulos aumentan la actividad fisiológica y fuertes suspenden esta actividad, inhiben o suspenden esta actividad. Esta es una de las leyes que trata de explicar esto de la dosis mínima, que nosotros pequeños estímulos estimulemos al organismo, realmente estimulamos al organismo. Grandes estímulos, pensemos en dosis alta, pensemos más en pintura, en potencias que no han sido diluidas, que no han sido dinamizadas. Esas potencias, esos medicamentos no estimulan al organismo. Lo que se ha visto es que inhiben más. Ahí dependerá mucho del tipo de medicamento, ¿no? Pero pensemos en un arsénico inalbum como un mineral. En dosis altas tiene un efecto tóxico. Presentas efectos de desnutrición, presentas glandibilidad, presentas una inquietud en tu cuerpo,
Ajá, o sea, grandes estímulos o grandes o medicamentos que no han sido diluidos eh, producen inhibición en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ley. Ahí mi sugerencia es que también se echen un clavado a leerla, a buscarla. Es una ley que trata de explicar. Hay otra ley que es el principio de mínima acción de Hamilton. Y Hamilton lo que observó es que la naturaleza regularmente va a adoptar formas en donde su gasto energético, por así decirlo, su gasto, su energía, no se vea, eh, no se vea forzada. Y pone un ejemplo de las burbujas de jabón. Y dice, las burbujas regularmente tienen una forma esférica. ¿Ah? No tiene una forma triangular o una forma rectangular, no tiene una forma esférica, porque esta forma, esta figura, es como pueden tener o contener mayor cantidad de aire y les permite flotar con facilidad. Ajá. A alguna otra figura geométrica sería como muy difícil, ¿no? Aparte que le salga derechito. Pero el principio de Hamilton lo que dice es que la naturaleza va a buscar estas formas, de manera que gaste la menor cantidad de energía. ¿Vale? Ese es uno. Y otro es un principio que es el principio de Fermat, y él habla más, él pone un ejemplo acerca de la luz que puedes observar cómo entra a lo mejor por tu ventana. Y dice, regularmente la luz va a buscar la trayectoria más